Listo, Robert, ¿quieres que te presente o quieres? Sí, por favor. Rapidito, a ver. Bueno, compañeros, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí, gracias por su puntualidad, esperemos que lleguen también los demás, porque en realidad somos como 20, si tengo bien entendido. Como saben, la cátedra HSF Mansilla busca ser un espacio donde personas ya con cierto bagaje probablemente, con ciertos aportes, especialmente a lo que fue Generación Bicentenario durante el 2023 y el liberalismo como tal, sean formadas en temas de liderazgo, economía y muchos otros, ¿no? Tal vez este curso no sea tan referido al tema del liberalismo, más el módulo específico para eso, porque también procura dar las herramientas para nuevos liderazgos y para la creación de nuevos proyectos. Y esa es la razón por la cual han sido escogidos para formar parte de este proyecto. Y bueno, espero les guste. Ya saben, al final de la cátedra todos están en la obligación de escribir un ensayo, incluidos los ponentes, para la publicación en un libro. En el día de hoy comenzamos con el primer módulo, que es el tema de liderazgo, que está a cargo de nuestro estimadísimo Robert Brockman, el cual es historiador, periodista, escritor, ha sido columnista, ha trabajado para Naciones Unidas durante muchos años, ha sido director de La Razón, subdirector, entre muchas otras cosas, y ha escrito varios libros de gran renombre, especialmente tratados sobre grandes personajes de la historia nacional, unos libros de mucha calidad, yo se los recomiendo totalmente, y también ha hecho estudios en este caso de varios estadistas, tanto nacionales, y también se dedica a dar clases de historia en la UPB y en la Católica, así que creo que no había persona más idónea para dar esta clase de liderazgo. Muchas gracias, doctor. Gracias, querido. Muchas gracias por su presencia, por su interés. Esteban ha sido ambicioso para ponernos 2 horas. Vamos a intentar llenar esas 2 horas, y para lo cual voy a comenzar leyéndoles un artículo que escribí a finales de los 90. Lo he ayornado un poquito porque se refería a cosas que han tenido una evolución importante. A ver, no vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre liderazgo, sí. Vamos a hablar sobre el concepto de liderazgo, sí, también, pero sobre todo vamos a ver casos. Vamos a ver muchos casos de nuestra realidad nacional, de nuestra historia nacional. Vamos a ver varios casos también del extranjero, y vamos a ver cómo el liderazgo y el caudillismo, sobre todo en nuestro país, el liderazgo es casi sinónimo de caudillismo, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos un poco, quizás poner demasiado énfasis en ese tema, pero también vamos a mencionar el otro tipo de liderazgos, que son los liderazgos positivos, discretos, que obtienen resultados y que no necesariamente están ligados a nombres y a personalidades. Y así al final del periodo quiero mostrarles unos videos que nos van a hacer reflexionar muchísimo acerca de la cualidad personal de los caudillos y la afectación que tienen sobre sociedades, sobre todo sobre sociedades altamente controladas. Entonces voy a empezar a leerles este articulillo que lo publiqué en La Razón cuando yo era director en los años 90, a principios de los 2000, no sé qué año, probablemente ha sido esto a principios de los 2000, porque hay unas referencias a Chávez que acababa de entrar al gobierno, que había hecho su primera visita al país durante el gobierno de Mansell, probablemente, no me acuerdo, lamentablemente no registró la fecha en que lo había escrito. Lo he ayornado, lo he actualizado, porque entre tanto hay varios procesos mencionados aquí que han tenido un desarrollo importante. Entonces les voy a leer esto, y todo lo que está aquí es la base de lo que vamos a hablar después un poco. También voy a leer el resto de mi ponencia, pero esta es la base de lo que vamos a conversar. Se llama Nuestra Genética Política. Son varias las figuras mundiales que han visitado Bolivia en su historia, y a todas, se trata del general de Gaulle, el mariscal Tito, un príncipe de Gales o el rey de España, el pueblo boliviano les ha dado cálidas bienvenidas. Pero son pocos los que han sido acreedores de recibimientos apoteósicos, o cuando menos muy entusiastas. Ellos han sido, en ese orden, Fidel Castro, el coronel Hugo Chávez, por primera vez antes del gobierno de Evo Morales, y Alberto Fujimori, ¿no? Estas presencias yo las he visto de primera mano cuando era periodista activo.
visto aquí, y la pérdida de la calma de la gente cuando veía a estos personajes era impresionante, ¿no? De diferentes signos, ¿no? Chávez y Castro ciertamente de izquierda, Fujimori de derecha, pero todo el mundo sí, se rasgaba las vestiduras con un entusiasmo delirante, ¿ya? Los tres tienen en común sus perfiles autoritarios. Los dos izquierdistas murieron en el poder. Castro, 49 años en el poder, Chávez, 14, y hubiera estado todavía hoy. Y el otro, Fujimori, que gobernó 10 años, jugó una pena de cárcel de 12 años y 10 meses. Para los tres, el sistema democrático, pluralista y representativo fue una molestia menor que no tuvieron reparos en hacer de lado. Unos respetando las formas, pero no el fondo, y el otro a lo bruto sin importarle nada. Los tres fueron, asimismo, líderes indiscutibles, sin rivales políticos dignos de mención en sus respectivos países, aunque sus programas y maneras de gobernar difirieron sustancialmente. Cuando sucedió la primera visita de Hugo Chávez, Cayetano Llobet, seguramente algunos de ustedes lo recuerdan, entonces conductor de televisión y columnista de diarios, comparaba la actitud de la gente boliviana hacia el líder venezolano con aquella que le recordaba el general René Barrientos. La analogía es válida además para ambos militares. Los dos ostentaban actitudes similares hacia la gente, sentimientos mutuos fuertes y auténticos, sin duda, pero carentes de soluciones de fondo a largo plazo. Si Barrientos hubiera sobrevivido, ¿cuál habría sido el fin de su gobierno? Vamos a intentar responderlo un poquito más tarde. ¿Cómo hubiera entrado en la historia? ¿Cuál sería nuestro recuerdo de él? Así como las personas tienen predisposiciones genéticas, biológicas, a las enfermedades y a otros fenómenos, se puede decir que los países tienen una genética política que los predisponen en ciertos momentos de su historia hacia ciertos liderazgos. Y nadie está exento del virus del autoritarismo, ni siquiera una cultura altamente desarrollada inocula contra esto que para los demócratas liberales es un mal sin paliativos. Las cultas Alemania e Italia sucumbieron a los terribles encantos de dejarse llevar por figuras fuertes que decían saber lo que hacían. O en años muy recientes, un sector importantísimo del electorado de Estados Unidos estuvo a punto de entregar el poder sin condiciones a Donald Trump en una actitud de país bananero. Peor aún, todavía puede suceder. O miremos a los países árabes. Muammar Gaddafi gobernó Libia desde 1969 hasta la primavera árabe del 2011, en que fue linchado. O en Egipto, si Anwar Sadat no hubiera sido asesinado en 1981, lo más probable es que siguiera en el poder. En todo caso, su sucesor, Hosni Mubarak, también fue derrocado en la primavera árabe de 2011 y hubiera seguido gobernando si no hubiera sido por aquí. En Siria, Hafez al-Assad se mantuvo en el poder más de 30 años para ser sucedido por su hijo, Bashar al-Assad. Y su entierro fue amargamente llorado por todo su pueblo. Luego vamos a ver escenas de entierros de líderes de este pueblo que son alucinantes. Entre tanto, tras la primavera árabe, la decisión de Bashar de aferrarse al poder ha causado una guerra civil, la destrucción de la mitad del país y 12 millones de sirios que se han visto obligados a abandonar sus hogares, entre los que han salido de Siria y los que han tenido que cambiar de lugar en la propia Siria. Saddam Hussein, con la guerra del Golfo y todo, permaneció en el poder desde 1962 hasta 2003, no por falta de apoyo popular, fue ejecutado en 2006. Es decir, para estas naciones, la democracia, tal como la experimentamos en Bolivia, les habría sido profundamente extraña y a contrapelo de su tradición política y manera de ser. Hay países que su presente circunstancia sienten necesitar un país fuerte, una figura paterna con la que se sientan plenamente identificados, lo cual es legítimo, desde luego, pues esa es su genética política actual y sus sistemas funcionan así. Pero es lo natural. Es natural que un pueblo, cualquiera que sea, se entregue y someta a la voluntad de un líder o una dinastía fuerte. O lo natural es que una mayoría de sus individuos sienta ansias de libertad y se rebele contra los abusos del poder e imponga la soberanía del voto mayoritario. Pensemos en las imágenes de la República Popular de Corea del Norte, los vamos a ver más tardecito,
cuando murieron sus líderes absolutos, Kim Il-sung, y 2 décadas más tarde, su hijo Kim Jong-il, padre del actual dictador, Kim Jong-un. O pensemos en las imágenes del entierro del Ayatollah Khomeini, o más cerca en las imágenes del entierro de Carlos Palenque, que vamos a ver todas ellas. Por lo dicho, las actitudes del pueblo boliviano hacia Castro, Chávez y Fujimori probablemente respondan a ansias de lideratos fuertes y paternales, más que en el caso de Castro, de figuras contestatarias del imperio. Porque ¿cuánta gente votó tantas veces por el general Banzer, no a pesar de haber sido dictador, sino precisamente porque lo fue, y que hoy se siente profundamente defraudada? Esto es cuando lo escribí, ¿no? La gente estaba defraudada de Banzer, estaba viéndose el diablo su gobierno. No nos engañemos, todos los pueblos sienten necesitar y esperan en algún momento de su historia un padre, líder en cuyos brazos abandonarse fatigados. Esto es lo que decía yo en aquel entonces. Y esto es lo que nos va a proporcionar el marco para esta nuestra charla. Hace algunos años, cuando Pablo Stefanoni, lo ubican ustedes, Stefanoni es un autor argentino, PhD en historia, tiene varios libros escritos, es un hombre de izquierda, estuvo muy cercano al gobierno de Evo en un momento, pero luego se convirtió en crítico. Pablo y yo somos buenos amigos, y cuando él estaba escribiendo su libro Los inconformistas del Bicentenario, que se publicó en el 2015 por Plural, es un libro muy interesante y se lo recomiendo muchísimo, nos reuníamos con frecuencia para conversar sobre esa época. Se refiere a la generación que estuvo vigente entre 1925 y 1939, que puso todas las ideologías sobre la mesa nacional. Hacía poco yo había publicado mi Tan lejos del mar en el 2012, Plural, y estaba escribiendo Dos disparos al amanecer, que se publicó 2 años después, en el 2017, también en Plural. Entonces Pablo y yo conocíamos muy bien, conocíamos al dedillo esa época y conocíamos a todos los personajes, ¿no? Entonces nos sentábamos y era como chismear acerca de amigos, ¿no? Y lo que le ha dicho Siles a los Alves, ¿no? Más o menos. Sí, ¿y dónde vivía? Ahí vivía, pues, ¿y dónde se trasladó? Ahí se... Era como si realmente los conociéramos a los personajes de aquellas épocas de hace 100 años, ¿no? Y en esas charlas, por ejemplo, surgió una pregunta bien interesante, y es que ¿por qué un país demográficamente tan pequeño como Bolivia es tan denso en personajes tan desproporcionados? Pensábamos que en una época, ¿no?, que dio un Franz Tamayo, un Tristan Narov, un Saavedra, un Montes, un Siles Reyes, un David Toro, un Hermann Busch, y todos los precursores del anarquismo, socialismo, comunismo, nacionalismo, entre otros, ¿no? Una pregunta relevante: ¿por qué un país pequeño como el nuestro da una densidad de personajes tan desproporcionados? ¿Ya? Y en los últimos días, mientras yo estaba explorando este tema, me topé con el tema del Paraguay, que obviamente lo conocía, pero digamos se coló este tema en la temática. En Paraguay, otro país como el nuestro, ¿no? Pequeño, mediterráneo, poco poblado, que de pronto también tiene unas monstruosidades gigantescas, ¿no? Tiene un José Gaspar Rodríguez Francia, que gobierna 24 años entre 1816 y 1840, es un personaje casi eclesiástico que cierra las fronteras del país. No permite ni siquiera que los embajadores salgan, ¿no? Y alguna vez entró un embajador clandestinamente, fue arrestado y quedó preso durante todo el gobierno de Rodríguez Francia, ¿no? Porque no había forma de hacerle la guerra al Paraguay, que estaba ahí tan lejos, tan aislado. Las descripciones del Paraguay en esa época, la poquísima gente pudo salir de allá, o después de la caída de Rodríguez Francia, era un país totalmente arcaico. Miren, los años 1800 era arcaico, en el siglo XIX era un país que parecía del siglo XVIII, por sus maneras, por las formas de ser de la gente, un país muy educado, muy cortés, ¿no? Y ese era el legado de Rodríguez Francia. Y años después, Rodríguez Francia cae en 40, en 1862 entra al gobierno de Francisco Solano López, que va a hacer la barbaridad de declararle la guerra
nada menos que a la Argentina, a Brasil y al Uruguay, no importa los motivos. La guerra de la Triple Alianza. ¿Cuál va a ser el resultado? Obviamente va a ser la derrota americana. ¿Con qué consecuencias para la sociedad paraguaya? 60% de mortandad de los paraguayos, 90% de los hombres muertos. Esa proporción no se recuperó hasta la guerra del Chaco. Con ellos nos metimos en la guerra, ¿no? Así que imagínense. Y luego tenemos un Alfredo Stroessner que gobierna 35 años entre el 54 y el 89. ¿No? O sea, igual, seguramente tienen sus otros personajes, y seguro que los tiene. O sea, en la guerra del Chaco, que yo he escrito sobre ello, hay unos militares, el general Franco, por ejemplo, es espectacular. O sea, son unos monstruos gigantescos así de liderazgo, de intensidad personal, nacional, impresionante. Entonces, otro país desproporcionado. No sé si hay algo en común en que seamos, o sea, en estos nuestros países tan aislados, tan ocultitos, creamos monstruos, ¿no? Muy obviamente, bueno, Paraguay y Bolivia no son los únicos países que sufren de este fenómeno, pero pueden ser ejemplos paradigmáticos. Ahora bien, ¿qué condiciones necesita tener un país para propiciar liderazgos que derivan en caudillismo crónico y perenne como rasgo cultural nacional? ¿Cuáles son las fuentes del liderazgo en general? Primero, los rasgos personales. Algunos autores consideran que el liderazgo se basa en características innatas como la inteligencia, el carisma o la ambición. No necesariamente, ¿no? Inteligencia o un cierto tipo de inteligencia posiblemente. Si pensamos en un tipo como Melgarejo, por ejemplo, no era un tipo inteligente en el sentido de inteligencia, de agudeza mental, pero era un animal político. Me da la impresión de que Evo Morales es igual, ¿no? No es un tipo que sea inteligente, pero es un tipo que tiene agudeza política. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia? Habilidades también. Otros se centran en las habilidades que se pueden desarrollar a través del aprendizaje y la experiencia, como la comunicación, la motivación, la toma de decisiones. Y por otra parte, otra de las fuentes, y todas están interconectadas, es el contexto. El liderazgo también está influenciado por el contexto social, político y económico en el que se ejerce. En segundo lugar, bueno, ¿quiénes han escrito sobre esto? Sobre todo Max Weber, importantísimo, pero hay un Henry Fayol, un Chester Barnard, que han escrito sobre el tema, y más recientemente hay teorías contemporáneas escritas por... Les voy a compartir este documento, por cierto, van a tener todos los nombres. Más contemporáneamente un John Cotter, un James Burns, un Warren Bennings, un Daniel Goleman, y actualmente hay un enfoque muy específico, unos enfoques muy específicos acerca de qué tipo de liderazgos están poniéndose de moda o están vigentes, ¿no? El liderazgo transformacional, el liderazgo auténtico, el liderazgo situacional, etc. Y el concepto mismo de liderazgo ha evolucionado. Bien podríamos decir que hay tres tipos de conceptos de liderazgo. El enfoque tradicional, que es en el cual vamos a poner el énfasis hoy, que es el líder como figura heroica y autocrática. ¿Qué es el líder por excelencia? El caudillo por excelencia. El enfoque actual es mucho más benigno, digamos, ¿no? El líder como facilitador, como coach, como motivador de equipo. Y ya la cosa más woke, más ultra progresista, por llamarla así, ¿no? El liderazgo compartido, el liderazgo distribuido, el liderazgo horizontal. ¿Okay? Son concesiones que no me parecen muy de liderazgo, digamos, ¿no? Así que no vamos a ver dentro de eso. Y dentro de estos enfoques actuales y los nuevos enfoques hay estos, pues llamaremos estos unicornios, porque son muy poco probables que existan de verdad o que perduren. Ojo que no soy misógino ni tengo nada contra las mujeres, voy a hablar cosas muy buenas de las mujeres, pero digamos, el énfasis está en el tema del liderazgo femenino, ¿no? El forzar el liderazgo femenino donde no necesariamente lo hay, ¿no? Las mujeres y su papel en el liderazgo. Vamos a mencionar unos liderazgos de mujeres muy fuertes, pero se está intentando enfocar específicamente y exclusivamente los liderazgos alternativos, femenino, el liderazgo intercultural, ¿no? La importancia de la diversidad, de la inclusión en el liderazgo, cosas que realmente difunden, le quitan fuerza al tema del liderazgo, que es un tema de fuerza en sí mismo, pues.
¿no? de selección, de selectividad. Y el liderazgo ético, ¿no? La responsabilidad social y la transparencia en el liderazgo, son cosas que son muy actuales, pero a ver cómo les va, cómo envejecen. Yo creo que van a envejecer mal. En otras palabras, no vamos a entrar en ello. Nos vamos a concentrar en el enfoque tradicional, heroica y autocrática. Es lo real, es lo existente, es lo concreto, es lo que ha formado el mundo actual. Y no es por falta de lideresas mujeres, ¿no? O sea, yo soy profundísimo admirador de Isabel la Católica en ciertas cosas, en otras no tanto, o Isabel I de Inglaterra, pensando en la historia más antigua, pero ya mucho más cerca en la geografía y en el tiempo. Yo creo que Lydia Gayler, que tiene que enfrentar unas circunstancias absolutamente complejas, y creo que lo ha hecho bien. Margaret Thatcher, a quien admiro profundamente, ¿no? Angela Merkel, a quien yo admiraba muchísimo, pero conforme me voy enterando de cosas la admiro un poco menos, ¿no? Indira Gandhi en la India, Benazir Bhutto, una mujer presidente del país islámico más misógino del universo y sus vecindarios, ¿no? O últimamente Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, que es espectacular en su manejo de la crisis de COVID, ¿no? y su liderazgo realmente compasivo, lindísimo. O sea, qué líder tan hermosa, oye, ¿no? Pero de todas maneras, las mujeres siguen siendo la excepción, aunque la historia dicta que algún día serán la otra mitad del liderazgo, pero todavía no lo son. Bolivia ha sido y continúa siendo un país estrategista. Voy a mencionar algunos nombres: los presidentes Mariano Melgarejo, Bautista Saavedra, Ismael Montes, Germán Bush, Víctor Paz Estenssoro, René Barrientos, Luis García Mesa, Evo Morales, todos líderes caudillos, y no estoy mencionando a todos, y solo estoy mencionando a los presidentes, no estoy mencionando a todos los que han sido caudillos de otras formas, ¿no? Vamos a ver la Vega, los que no han llegado al poder, pero han sido líderes y caudillos. Quiero explorar acerca de por qué un país pequeño no democrático es cuna de tantos caudillos. Si existen tantos caudillos es porque existe una masa dispuesta a seguirlos. Entonces veremos cuáles son los factores que propician el caudillismo. Uno, la debilidad institucional, ¿no? En nuestro país hemos tenido muy pocas épocas donde se ha construido institucionalidad. Podríamos mencionar la etapa conservadora y liberal en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, y luego la etapa de la democracia pactada. Son las únicas épocas de la democracia e institucionalidad, donde la institucionalidad era relativamente fuerte o relativamente menos débil, digamos, ¿ya? Pero después, en general, nuestro país es un país de una enorme debilidad institucional por nuestra genética política. No nos interesa la debilidad institucional, no nos interesa la construcción de instituciones, creemos más en los caudillos. Tuve una charla un día, el Sacha Lloretti me invitó a tomar un café y terminamos discutiendo fuertemente, porque era el momento en que el MAS estaba empezando a empujar fuerte por las prórrogas de Evo Morales. Yo le decía, pero Sacha, para mí lo más importante en un país es la institucionalidad, el Estado de Derecho, que la Constitución y las leyes están por encima de los individuos y los procesos son más importantes que cualquier otra cosa. Él decía, para nosotros lo importante es la continuidad del liderazgo del proceso, del proceso personalista, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Esa es la vista de nuestro país en líneas generales. Entonces, debilidad institucional, la falta de instituciones sólidas y democráticas ha permitido a los caudillos que elijan figuras de poder alternativas. La corrupción y la ineficiencia de las instituciones tradicionales han generado desconfianza en la población, que busca líderes fuertes que prometan soluciones rápidas. Incluso en un periodo tan interesante y tan positivo como fue la democracia pactada, la democracia fue víctima de su propio éxito, ¿no? Demasiados pactos, demasiadas concesiones, demasiado pragmatismo probablemente hicieron que la gente le perdiera la fe al proceso. Luego está el tema de la desigualdad social. Este es el problema estructural más complicado de nuestro país. La profunda desigualdad económica y social en Bolivia, que
puede ser igual y parecida en muchos otros países con estas características, ha creado el cargo de cultivo para el caudillismo. Los caudillos pueden presentarse como defensores de las clases menos favorecidas, capitalizando el descontento social. Tenemos los casos de Belsu, de Saavedra, de Toro, del propio Barrientos y obviamente Morales. Luego tenemos otro elemento importante, son las estructuras tradicionales. El caciquismo y el clientelismo persisten en vastas regiones de Bolivia, incluidas las ciudades, no solamente en el campo, ¿no? En el Alto, eso es clarísimo, en ciertos barrios del país las quejubes mandan de ciertas maneras que son claramente muestras de caciquismo y de clientelismo, ¿no? Y estas estructuras sociales facilitan el ascenso de líderes locales que luego pueden proyectarse a nivel nacional. Me imagino haber esto pensando en el caso de Carlos Palenque, una cosa muy parecida, o este líder de la FEJUVE, que, ¿se acuerdan ustedes qué se llamaba? Solares, el que quemó los Pumas, ¿no? No sé, es otro, el que quemó Vera. Solares, el que que luego se hizo elegir diputado y cosas parecidas. Sí, el que acabas de mencionar también. Luego, el personalismo, ¿no? La cultura política boliviana tiene una fuerte tradición personalista. ¿Qué diferencias de fondo habían entre el MDR del 85 y el ADN del 85? Ninguna. Los dos implementaron exactamente las mismas ideas, las mismas medidas, pero era personalismo, o sea, el líder de uno y el líder del otro, que jamás hubieran concedido y nunca concedieron nada al otro. ¿Por qué? Por personalismo, ¿no? Los líderes carismáticos apelan a las emociones y a la lealtad personal, tienen mayor facilidad para conectar con la población. Y finalmente tenemos el contexto histórico. La historia de Bolivia ha estado marcada por guerras, golpes de Estado, periodos de inestabilidad política, y en esos contextos son el caldo de cultivo para la emergencia de caudillos y figuras que prometen orden y seguridad. Y lo último que hacen es dar esto. El caudillismo lo que hace es fomentar más caudillismo y socavar lo que realmente da seguridad y orden, que es la institucionalidad. ¿Cuál es la relación entre los caudillos y las masas? La existencia de los caudillos no sería posible sin la existencia de una masa dispuesta a seguirlos. Esta disposición puede explicarse por lo siguiente. Después vamos a ver un caso específico con García Meza, que es interesante. La necesidad de un liderazgo fuerte, ¿no? La población busca líderes que tomen decisiones firmes y resuelvan problemas de manera expedita. Es una forma también de renunciar a la responsabilidad. La desesperanza ante la falta de alternativas. La desconfianza en las instituciones y la falta de oportunidades pueden llevar a la población a buscar soluciones en líderes mesiánicos. Finalmente, la atracción por el carisma y la demagogia. Los caudillos suelen ser líderes carismáticos que saben conectar con las emociones del pueblo. Voy a volver un poquito al tema de la necesidad de un liderazgo fuerte. La población busca líderes que tomen decisiones firmes y resuelvan problemas de manera expedita. Eso tiene que ver con nuestra herencia histórica de lo colonial. Si nos fijamos en el programa Los Simpson, se fijan ustedes cómo en Springfield, cada vez que hay un problema y un tema que se tiene que discutir, la gente se reúne en un auditorio y preside el alcalde Diamante, y normalmente Lisa dice alguna cosa y propone, y hay una propuesta y todos votan y dicen, ¿no? Ese es el típico modelo anglosajón de hacer cabildos. Es un cabildo anglosajón, es una institución que existió desde la colonia en lo que hoy es Estados Unidos y en las instituciones, en las viejas colonias anglos. Si bien el cabildo también existe nominalmente en la cultura española, nunca se hizo este tipo de consultas, ¿no? Durante la colonia. Durante la colonia, los españoles tomaban las decisiones buenas, malas, lo que fuera, y los que tomaban las decisiones no era gente local, era gente que venía de afuera, y que se veía pronto. Entonces, la falta de práctica desde nuestra colonia en eso también tiene que haber tenido un efecto en la espera de un caudillo mesiánico que tome las decisiones, porque nunca hemos asumido la responsabilidad de tomarlas nosotros. ¿Cuáles son las características de los caudillos específicos bolivianos? Carisma,
suelen ser, o sea, hemos visto, ¿no? Seamos monstruos importantes, interesantes. Suelen ser líderes carismáticos, con gran capacidad para conectar con las emociones del pueblo. El liderazgo es personalista, conectan el poder concentran el poder en su persona y toman decisiones sin consultar a las instituciones. Son autoritarios, gobiernan de manera autoritaria, sin respetar las normas democráticas, ¿no? Yo le meto lo más que los abogados arreglen después. Son populistas, ¿no? Apelan a las emociones del pueblo y a las soluciones simplistas, siempre apelando a la existencia de un enemigo, ¿no? El enemigo puede ser Chile, puede ser el imperialismo, puede ser la derecha, puede ser algo, siempre se le... En el caso del MNL, como hoy el insulto es eres un neoliberal, en la época del MNL el insulto era eres un demoliberal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no creían en la democracia y mucho menos en el liberalismo, ¿no? Y ese señor es un demoliberal, ese era el insulto de los demoliberales. El mesianismo, ¿no? El prometer soluciones mesiánicas a los problemas del país. Vamos a hacer Suiza, no solo lo ha dicho Evo Morales, lo ha dicho también Pazamón. En Bolivia, varios de nuestros caudillos estuvieron relacionados con momentos fundacionales de la patria, frustrados por la muerte de estos caudillos. Preguntémonos qué hubiera sucedido si no hubiera muerto Germán Busch, René Barrientos o, aunque no haya ejercido el poder, Carlos Palenque. ¿Qué hubiera pasado si Busch hubiera vivido, si no se hubiera suicidado ese día? La muerte de Germán Busch en 1939, en el apogeo de su popularidad y con un fuerte apoyo parlamentario, dejó a Bolivia en un estado de incertidumbre. Si Busch no hubiera muerto y decidido aferrarse al poder, es difícil predecir con exactitud el curso que habría tomado la historia boliviana, pero podemos explorar algunos escenarios posibles. Veamos, ¿cuál es el escenario específico en el que muere Busch? 11 semanas antes había aprobado el decreto del 7 de junio, que es el que expropiaba las divisas a los grandes mineros, de modo que el Estado trabajaba con ese dinero y les devolvía lo que habían sido divisas en pesos bolivianos con ciertas condiciones. Esa medida es lo que le pone a Busch en el panteón nacional. Antes de eso, Busch era un tipo discutible, discutido, cuestionado, ¿no? Pero a partir del 7 de junio de 1939 es que entra al panteón y realmente se forman manifestaciones populares espontáneas a favor de Busch. Y en esas 11 semanas de sus 2 años de gobierno, solo en esas 11 semanas, es que el país empieza a mirar, a visorar un futuro interesante basado en la utilización de los recursos naturales del pueblo para el pueblo, ¿no? No es una nacionalización de las minas, ni mucho menos, pero se está haciendo uso de los recursos de la minería para el pueblo. Entonces, nace un sentimiento fundacional en el pueblo boliviano, ¿no? Pucha, Busch nos va a llevar a un futuro progresado. Y de pronto, 11 semanas después, ¡pam!, Busch se muere. El sentimiento de frustración que hay en la sociedad boliviana en ese momento es horroroso. ¿Qué hubiera hecho Busch si se hubiera quedado? Es posible que Busch, con su carisma y apoyo popular, importante el apoyo popular, además, en que Busch había llamado a una asamblea constituyente, había aprobado la constitución del 38, que es la constitución más importante de la primera parte del siglo XX, y su asamblea constituyente estaba en un 80-90% a favor de él. Y sin embargo, Busch de todas maneras la suspende, la cierra la asamblea constituyente, cierra el Congreso porque no era suficientemente rápido. Él se declara, y lo que está en mi libro con mucho detalle, quería declararse un dictador totalitario nacional socialista, en otras palabras, nazi. ¿Ya? No lo va a lograr, pide ayuda a la Alemania nazi, los alemanes están ocupados invadiendo otros países. Un ratito, vamos a ver qué podemos mandarles. ¿Ya? Se tarda lo suficiente como para que Busch muera antes de que suceda nada. Vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, Busch es tremendamente popular en el momento en que muere. Pero ¿qué hubiera hecho? Si no hubiera muerto, hubiera logrado consolidar un régimen autoritario similar al de otros líderes latinoamericanos de su época. Esto podría haber significado la restricción de las libertades
civiles, la eliminación de la oposición política y la centralización del poder en su persona. No tengo la menor duda, no nos olvidemos que Bush manda a fusilar, se sabe públicamente de por lo menos 2 personas, y yo he sabido de otras personas que también fueron fusiladas en el gobierno de Bush. No tenía el menor reparo en matar gente para consolidar su poder. ¿Hubiera hecho reformas sociales y económicas? Sí, porque recién se dio cuenta al final, en esas 11 semanas, de lo que realmente quería, ¿no? Se da cuenta de la existencia de una cosa que se había llamado nacionalismo. Es la primera vez que se da cuenta, o sea, durante el tiempo que gobierna Bush, con su limitadísima experiencia personal, había sido un niño de la selva, luego había pasado al colegio militar, del colegio militar fue a explorar el Chaco, y del Chaco se fue a la guerra. Su experiencia vital era básicamente en contacto con lo militar, con los militares. En el momento que toma el poder, ¿a quién va a poner de ministros? A los que siempre habían sido ministros, ¿no? Entonces, los de la rosca, los de la vieja guardia. Y eso es lo que le refutaban y le reprochaban sus amigos que en el futuro van a ser el MNR. ¿Por qué pones a los viejos de la rosca? ¿Por qué estás tomando medidas que favorecen a la rosca? Todo su gobierno es así, es cuestionado por los futuros miembros del MNR, y recién a partir de 11 semanas antes de morir, es que se da cuenta de lo que quiere hacer y lo que puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles hubieran sido sus reformas sociales y económicas? Bush era conocido por sus ideas nacionalistas y reformistas. Es posible que con el tiempo hubiera implementado reformas sociales y económicas para mejorar las condiciones de vida de las clases populares. Estas reformas podrían haber incluido la redistribución de la tierra, la nacionalización de recursos naturales o la ampliación de los derechos sociales. ¿Qué hubiera sucedido con la estabilidad política y el desarrollo económico con Bush? Bajo un liderazgo estable y con un fuerte apoyo popular, Bolivia podría haber experimentado un periodo de estabilidad política y de desarrollo económico. Esto podría haber permitido al país avanzar en la construcción de infraestructuras, la diversificación de su economía y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. En un ratito, cuando veamos qué podría haber pasado si es que Barrientos no hubiera muerto, vamos a ver todas las semejanzas, poquitas diferencias que hubiera habido con esto. ¿Qué hubiera pasado en cuanto a la inestabilidad? Es también posible que la decisión de Bush de aferrarse al poder hubiera generado inestabilidad política y conflicto social. La oposición a su régimen podría haberse intensificado, lo que podría haber desembocado en protestas, represión y violencia. En fin, siempre hemos sido un país levantisco y rebelde, ¿no? Probablemente incluso un gobierno fuerte como podría haber sido el de Bush, quizás no hubiera aguantado tanto tiempo. Pero nunca lo sabremos, estamos especulando. Quizás hubiera sido un presidente que hubiera estado 40 años de poder, era muy joven, ¿no? Y estaba aprendiendo y aprendía rápido, quizás podría haber sido eso. Factores a considerar: el contexto histórico. Bolivia se encontraba en un periodo de transición política y social tras la guerra del Chaco. La sociedad boliviana era profundamente desigual y existía una fuerte demanda de reformas. O sea, toda la receta de necesidad de un líder fuerte, ¿no? La personalidad de Bush: era un líder carismático, nacionalista y con ideas reformistas. También era conocido por su temperamento impulsivo y su tendencia a la autocracia. El apoyo político: Bush gozaba de un fuerte apoyo popular y de respaldo del Congreso, que era su Congreso, ¿no? Que él decidió cerrar. Sin embargo, también existía una oposición a su gobierno, especialmente de los sectores oligárquicos. Les había mencionado que Bush se había querido declarar dictador totalitario nacional socialista. Para eso llamó al embajador alemán en 2 ocasiones a lo largo de su gobierno para decirle: quiero que me traigan asesores nacionalsocialistas para los temas de ingeniería, o sea, de economía, de manejo del Estado, de explotación de petróleo, de educación, temas militares, etc. Y el Tercer Reich dijo: pues esperemos un ratito, estamos ocupados en otra cosa, ahorita lo llamamos de vuelta, que tanto se va a matar. ¿Ya? Pero quiso además alinear a Bolivia con el eje Berlín-Roma-Tokio. En aquel entonces no existía el eje Berlín-Roma-Tokio, específicamente existía el pacto anticomintern, que era el pacto de Berlín-Roma-Tokio contra la Tercera Internacional. Y Bush quería hacerlo. De hecho, envió a su padre a Berlín, alemán su padre, envió a su cuñado japonés a Tokio y envió a otro de sus cuñados a Roma para charlar.
estaban en eso cuando Bush se muere. ¿Ya? Claro, después, cuando suceden las cosas que suceden, es el famoso golpe o la carta de Belmonte, y se acusa a los nazis de querer hacer un golpe de Estado, etcétera, y al MNR de estar coludidos con el embajador nazi para tomar el poder en Bolivia. Y Paz solo dice: pero ¿qué hubiéramos hecho si nos hubiéramos aliado con Alemania? ¿Cómo les íbamos a mandar el estadio? ¿En avión? ¿No? Porque no había forma de cruzar los océanos con el mundo en guerra. Entonces, ¿qué hubiera pasado con un Bush en esas circunstancias? Así que no lo sabremos nunca, solo podemos especular, pero es interesante especular. ¿Qué hubiera pasado si Barrientos no hubiera muerto? ¿No? Barrientos es, digamos, el estereotipo del dictador militar de derecha, populista y popular, ¿no? La muerte de René Barrientos en 1969, en un accidente de helicóptero que aún genera controversia, dejó a Bolivia en un escenario político incierto. Si el general hubiera sobrevivido, es difícil predecir con exactitud el curso que habría tomado la historia boliviana. Sin embargo, podemos explorar algunos escenarios posibles. Y ahora vamos a ver las semejanzas con Bush. Consolidación de un gobierno, de un régimen autoritario. Es posible que Barrientos, con su carisma y apoyo popular, hubiera logrado consolidar un régimen autoritario similar al de otros líderes latinoamericanos de la época. Esto podría haber significado la restricción de las libertades civiles, la eliminación de la oposición política y la centralización del poder en su persona. Mismo resultado que reformas sociales y económicas. Barrientos era conocido por su pragmatismo y su interés en el desarrollo económico. Es posible que con el tiempo hubiera implementado reformas sociales y económicas para mejorar las condiciones de vida de las clases populares, igualito que Bush. Estas reformas podrían haber incluido la ampliación de la participación de los campesinos en la economía, la inversión en infraestructura rural o la promoción de la industrialización, porque todo eso lo tenía planeado, lo tenía dicho, hablaba mucho sobre este tema. Estabilidad política y desarrollo económico. Bajo un liderazgo estable y con fuerte apoyo popular, Bolivia podría haber experimentado un periodo de estabilidad política y desarrollo económico. Esto podría haber permitido al país avanzar en la diversificación de su economía, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la consolidación de la democracia. Si es que hubiéramos logrado la estabilidad política y el desarrollo económico. Pero en un escenario donde más bien reinaran la inestabilidad y el conflicto, es también posible que la decisión de Barrientos de mantenerse en el poder hubiera generado inestabilidad política y conflicto social. La oposición a su régimen podría haberse intensificado, lo que podría haber desembocado en protestas, represión y violencia y eventualmente su propia caída, ¿no? Pero interesantemente, en el contexto internacional, Barrientos era muy bien considerado por el bando estadounidense en la Guerra Fría. Tenía una muy buena relación con Estados Unidos. Es difícil determinar cómo la supervivencia de Barrientos habría impactado en la Guerra Fría. Sin embargo, su posición anticomunista y su cercanía a Estados Unidos podrían haberle convertido en un actor importante en el contexto regional. Factores a considerarse. El contexto histórico. Bolivia se encontraba en un periodo de convulsión social y política. La Guerra Fría era un escenario global que influía en la política interna de muchos países. La personalidad de Barrientos era un líder carismático, pragmático y con un fuerte liderazgo militar. También era conocido por su anticomunismo y su cercanía a los Estados Unidos. Apoyo político. Barrientos gozaba de un fuerte apoyo popular, especialmente entre los campesinos de origen quechua. No nos olvidaremos que el hombre le encantaba estar en su helicóptero en todas partes, bajaba en cualquier pueblo y le encantaba discursar en quechua, ¿no? Y eso es una característica que ningún otro presidente ha tenido, por lo menos en los tiempos modernos. Padre del pacto militar campesino, los campesinos estaban dispuestos a todo por Barrientos, lo amaban profundamente. Sin embargo, también existía una oposición a su gobierno, especialmente entre los sectores de izquierda y los estudiantes. No nos olvidaremos que es durante su gobierno que se liquida a Che Guevara, ¿no? Y eso lo convierte en la bestia negra de la izquierda, ¿cierto?, internacional. Entonces, hasta aquí hemos explorado a los líderes caudillos, pero
que ellos no podrían existir si no existiera algo en la psiquis humana que hace que las masas de individuos se sientan seducidos por ellos. Incluso los líderes más oscuros e insignificantes se hacen de una feligresía de allegados. Por ejemplo, nos acordaremos en el caso de Luis García Meza, quizás nuestro presidente más nefasto en la historia moderna. En las últimas semanas de su gobierno, que duró, no me acuerdo si 11 o 13 meses, un mes más o un mes menos, son 13 meses. Ya estaba en la cuerda floja, las Fuerzas Armadas le estaban pidiendo su renuncia por bruto, por las brutalidades que hacía, y él maneja y hace que haya una manifestación en la Plaza Murillo, donde hay una cantidad apreciable de gente, y un líder del transporte público, un líder sindical del transporte público, hace un discurso de un yunquerío increíble, intolerable, donde la frase más famosa es, y a lo mejor ustedes la han leído, la han escuchado, se acuerdan, es: mi general, denos la medida de sus pantalones, mi general, porque nosotros queremos tener sus pantalones, mi general, ¿no? Entonces así, un yunquerío espantoso, y al final García Meza dice que ya estaba con un pie fuera del gobierno, dice: bueno, pues, ya que quieren que me quedaré nomás, ¿no? Y así se quedó. Bueno, estuvo unas semanas más, pero fue obligado por las Fuerzas Armadas a irse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que un personaje así tenga un yunco como ese y gente que lo aplaude, ¿no? La paradoja de multitudes que apoyan a dictadores brutales, como en el caso de Luis García Meza, es un fenómeno complejo que requiere un análisis multifacético. El caso del dirigente que le pide la medida de sus pantalones, mi general, y García Meza concede graciosamente quedarse en la presidencia a pedido del pueblo, por pocas semanas más, o guardando las distancias, porque hay personas aparentemente pensantes que califican públicamente a Evo Morales como líder eterno e indiscutible. ¿Por qué hay eso? ¿No? O sea, diversos autores han abordado este tema ofreciendo diferentes perspectivas. Uno, la desigualdad y la pobreza. Como vemos, todo tiene que ver con los mismos motivos estructurales, ¿no? La desesperación económica puede llevar a las personas a buscar un líder fuerte que prometa soluciones rápidas y orden. Falta de oportunidades. La falta de educación, empleo y servicios básicos puede generar un caldo de cultivo para el populismo y el autoritarismo. Miedo al caos. En contextos de inestabilidad política o social, las personas pueden anhelar un líder que restablezca el orden, incluso a costa de la libertad. ¿Ya? Hay factores, esos eran los factores socioeconómicos. Hay factores psicológicos. ¿Cuáles son estos factores psicológicos? La necesidad de un liderazgo fuerte. Es una necesidad intrínseca del ser humano, o de muchos seres humanos, no de todos necesariamente. En momentos de crisis, las personas buscan un líder carismático que les dé seguridad y confianza. Por otra parte, también hay atracción por el autoritarismo, ¿no? Así como hay gente que es rebelde por naturaleza, hay gente que tiene atracción natural por el autoritarismo. Algunos individuos se sienten atraídos por la figura de un líder fuerte que toma decisiones sin consultar y que impone su voluntad. Y también está el factor de la propaganda y la manipulación, ¿no? En la época de García Meza había solo el Canal 7, había la radio Illimani, muchas radios privadas, había muchos periódicos. No sé qué tan efectiva o penetrante hubiera sido la propaganda en este caso. Pero los dictadores suelen utilizar la propaganda y el control de la información para manipular a la población y generar apoyo a su régimen. No sé si es el caso de García Meza, pero lo vamos a ver en el caso de Corea del Norte y otros casos que son alucinantes. Finalmente hay factores culturales. Uno, tradición caudillista. Bueno, la tenemos en Bolivia. Si hay un país caudillista en este planeta, somos nosotros, ¿no? En algunos países existe una larga tradición de líderes fuertes y personalistas, lo que puede facilitar el ascenso de dictadores. Bolivia es el caso paradigmático. Machismo y patriarcado. Las sociedades con roles de género rígidos pueden ser más propensas a aceptar liderazgos masculinos autoritarios. También es el caso. Una vez más, una característica que ya hemos visto. Debilidad de la cultura democrática,
¿no? La falta de una cultura democrática arraigada puede dificultar la resistencia a la tiranía. En aquel entonces todavía no habíamos llegado a la democracia, ¿no? Entonces estábamos en el proceso de llegar a la democracia. Y no es que recuperamos una democracia, sino que realmente fue la primera vez que obtuvimos una democracia de verdad en 1982. Nuestras democracias anteriores habían sido democracias censitarias, mucho más limitadas. Nuestra democracia moderna a partir del 82 no es una recuperación, es un llegar por primera vez a. Entonces, también todo esto son factores que contribuyen, ¿no? O sea, no habíamos tenido democracia en muchísimo tiempo de ninguna naturaleza. Los autores relevantes sobre este tema, ¿quiénes han escrito sobre esto que estamos hablando, sobre la gente que necesita un líder autoritario? Hannah Arendt, la más importante, la más emblemática, ¿no? Con su libro Los orígenes del totalitarismo, analiza las condiciones que permiten el surgimiento de regímenes totalitarios y el apoyo popular a los mismos. Para ella, la atomización de la sociedad, la pérdida de valores y la desconfianza en las instituciones tradicionales son factores que facilitan el ascenso de líderes totalitarios. Voy a citarles 3 citas del libro Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt que son relevantes para este caso. Dice: el hombre totalitario no es un rebelde, es un conformista que se rebela contra los demás conformistas. Hermosa frase. Luego dice: la masa no es el pueblo, como la nación, es un concepto político. La masa es un fenómeno sociológico. Y la tercera frase dice: la propaganda totalitaria no busca convencer, sino convertir. El otro autor importante que escribió sobre este tema, el título de su libro lo dice todo, es Erich Fromm. Fromm escribe un libro que se llama El miedo a la libertad. Y ahí explora la psicología del autoritarismo y la atracción que algunas personas sienten hacia líderes fuertes. Para él, el miedo a la libertad y la necesidad de seguridad pueden llevar a las personas a buscar refugio en líderes autoritarios que les den una estructura y un sentido de pertenencia. El título, ¿no? El miedo a la libertad, es espectacular. Bueno, 3 citas de este libro. El hombre autoritario, no hablemos del hombre, la persona autoritaria no desea ser libre, desea tener seguridad, sentirse protegido de la incertidumbre y del peligro. El líder autoritario es una figura paterna que ofrece seguridad a cambio de la obediencia y la sumisión. Tengan presente estas frases cuando veamos los videitos que vamos a ver. La libertad implica responsabilidad y la responsabilidad puede ser aterradora. Y ese es el núcleo de su libro, ¿no? Luego, hay otro autor interesantísimo que en sí no es un autor del libro, sino es un autor de un experimento. Se llama Stanley Milgram. Y hizo un experimento a principios de los años 60 donde le pasaba electricidad, o sea, donde unos participantes en el experimento le pasaban electricidad a modo de tortura a otros participantes. Esto era simulado, no era que de verdad le pasaban electricidad, pero no sabían los que estaban pasando electricidad. Y por órdenes de alguien tenían que hacer eso, ¿no? Y el 65% de los participantes de los que pasaban electricidad estaban dispuestos a obedecer esas órdenes. ¿Ya? El resultado era este: el 65% de la gente está dispuesta a cualquier cosa, ¿no? Con tal de seguir órdenes y no pensar necesariamente. Dice: sus experimentos sobre la obediencia a la autoridad a principios de la década de 1960 demostraron la facilidad con que las personas pueden seguir órdenes, incluso cuando éstas son moralmente incorrectas. En sus experimentos, las personas estaban dispuestas a infligir dolor a otros simplemente porque se lo ordenaba una figura de autoridad. Las citas relevantes de este experimento, que se convierte luego en un libro, dice: la gente
está dispuesta a obedecer las órdenes, incluso cuando estas son moralmente incorrectas. Otra, la obediencia a la autoridad puede ser más fuerte que la moral personal. Las personas pueden ser fácilmente manipuladas para que actúen de manera cruel y destructiva. Hay aquí una serie de links que he puesto para el artículo de la Wikipedia, para el video que te resume el experimento y para el libro que resulta de aquí, que se llama Obediencia a la autoridad. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, bueno, y aquí ya podemos empezar a ver los videitos. ¿Te parece, estimado Robert, que hagamos una pausa Hagamos de una 10, pausa 15 aquí. minutos antes de... Sí, después vemos los videitos y vemos la última parte que tiene que ver ya con cosas de afuera. ¿Ya? Pero